Hoy estoy haciendo un video para mostrarte cómo setear o montar tus DNS, ¿ok? En tu servidor que tú compras en Server 777. Normalmente cuando haces la compra de un dominio, ¿ok? Tú puedes registrar un dominio y en camino te va a pedir si tú quieres un hosting, un alojamiento. En camino te lo pide. Y normalmente si vamos directamente a alojamientos, tú puedes apreciar que hay Linux, Windows y revendedor que casi nadie hace, ¿ok? Porque hay que saber qué contestar a tus clientes y muchos no saben ni para ellos mismos. Pero te digo que tú tienes absolutamente que escoger Linux, porque es un servidor, no es una computadora Windows en tu casa, es un servidor. Así que los servidores trabajamos con cPanel, ¿tú recuerdas? Así que siempre son Linux. Aquí vas a tener tres planes que te van a ofrecer. En el camino de tu compra de dominio lo mismo. Te viene en la cara esto. Y abajo dice no, gracias. Pero si tú estás comprando un dominio y no tienes servidor, vas a tener que poner este dominio dentro de una máquina. Así que la primera vez vas a tener que adquirir un dominio, un servidor, pues, un hosting. Si tú quieres hospedar un solo dominio de por vida, tú puedes ir a este plan que son $3 al mes, o sea, $35,88 por el año. Y solamente puedes poner un dominio. ¿Ok? Pero la mayoría de ustedes hacen el Pro porque tienen dominios ilimitados. 3 veces más $3 más 3 son 6, más $1.50 te cuesta 2 veces y medio y tú tienes ilimitado. 2 veces y medio menos y tú tienes solo un dominio. 3 dominios es como 2 veces el precio. Pero tú decides, ¿ok? Pero tú tienes 3, 6 y 7. Lo que sea, lo que vas a elegir no importa. Cuando terminas tu compra vas a tener que entrar en tu server 77 y vas a ir a tu cuenta. Y ahí están los pedidos. Y vas a poder ver los pedidos como te enseñé en un video anterior, ¿ok? Ahora vamos a una cuenta de un señor que voy a tapar sus datos personales solamente para mostrarte dónde tú puedes encontrar los DNS de este servidor. Y cada dominio tiene que tener un enlace al servidor en cuestión. Tú puedes comprar ericcolin.com. Pero en el mundo entero, ¿dónde está hospedado el ericcolin.com? ¿Dónde? Hay miles, si no millones de servidores en el planeta. Cuando tú typeas ericcolin.com, enter. ¿Por qué no sale la página de Eric Collin? Es porque hay estudiantes que no ponen la ruta que vaya al servidor correcto. Entonces, es importante poner los DNS. DNS dice, Eric Collin, está en África, está en Australia, está en Canadá, en el servidor número tal. ¿Ok? Si no pones esta ruta, nunca va a andar el dominio. Ahora vamos a la cuenta de un cliente y como puedes apreciar, este cliente se equivocó totalmente aunque hemos hecho varios videos de eso desde 5 o 6 años. Por eso que hago de nuevo un video para estar bien seguro que 100% de mis estudiantes entienden cómo funcionan los DNS. Ahora este señor está diciendo al planeta, ¿ok? Los dominios.com, todo esto es manejado de un lugar. Y está diciendo, cada vez que vas a ir a mi dominio, quiero que tú busques en el servidor que está en los Estados Unidos, vamos a decir Nueva York, y también quiero que tú busques en un servidor que está en Australia. Digamos, estoy inventando, porque mira que este señor puso un servidor que es el CP33, está en un lugar de los Estados Unidos, y también está en otro servidor que no sé dónde está este. Y lo que va a pasar es cada 12 horas aproximadamente su sitio va a andar y 12 horas no va a andar.
Y 12 horas va a andar y 12 horas no va a andar. Porque él dice que en el planeta su dominio está en 2 servidores distintos. Es mentira. Seguro que este señor se equivocó. Entonces el señor tiene que quitar esto. Porque no es verdad que está en 2 máquinas al mismo tiempo su dominio. Así que, ¿cómo tú puedes saber qué DNS, se llama Name Server, ¿ok? Domain Name Server, DNS. ¿Cómo puedes adivinar? Tú tienes aquí, este señor tiene un Single Domain Linux, o sea que está pagando $2.99 por mes. Excelente, o sea 35 anual. Si el señor baja un poco, va a tener aquí Single Domain Linux y tiene información aquí. Si tú compraste Multi, vas a tener la información aquí. Esto aquí va a estar a multidomain, lo que te diré que es mejor porque puedes hospedar multidominios. Es mejor, la mayoría son estos. Entonces, o sea, que esté aquí o aquí, mira lo que tiene que tocar. Name Server Detail. Vamos a tocar esto. Y dice al señor, pon esos 2 DNS. Control C, aquí y aquí, el NS1 y el NS2 de la máquina CP33. Y dice que esos cambios pueden requerir de 24 a 72 horas para tomar efecto. Está clarito, la gente no lee a la derecha. Y mira que no hay mucha cosa escrita, es fácil de leerlo. Pero la gente dice, hey, no anda, acabo de cambiarlo. Señor, ¿hace 24 o 72 horas? No, no vi eso. Está aquí. Está clarito. ¿Ok? Entonces, ya sabes cuáles son los números. Mira, NS, yo copié el primero, ¿estás seguro? Y recuerdo que el otro es lo mismo, pero 2. Perfecto. Entonces, vamos a cambiar los DNS del señor. Domain registración, name server, y vamos a quitar eso, no sé por qué puso eso ahí. Y esto aquí es lo mismo, está bien. NS1, NS2, si lo pego de nuevo, es lo mismo. Aquí ahorita el señor va a andar 24 horas al día, pero así no. Y hay unos de ustedes que tienen NS1 y los por defecto cuando compras. Cuando compras hay por defecto, control Z, ok, .com. Ustedes tienen por defecto NS1, 2, 3, 4 de esto. Eso es temporal, porque no sabemos cuál será tu caja. La caja de este señor por casualidad fue la caja número 33. ¿La tuya cuál es? Ya sabes dónde acabamos de buscar que eran esto y esto. Entonces, quitas eso, te aseguras de poner los números que te piden. Update. Perfecto. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Voy a decirte la verdad yo, de 1 hora a 72 horas. Dicen 24, pero es 1 hora a 24 horas, a 72, promedio 4 horas. Mi promedio siempre fue de 4 horas, ¿ok? Porque cada 4 horas hay una revisión en el mundo. Y por eso que normalmente la próxima actualización lo agarra, 4 horas. ¿Ok? Entonces ahorita este señor, si refrescamos la página de su cuenta, ahorita no me atropelló con una mala sorpresa. Aquí mira, está bien. Pero antes tenía 2 extra que no tenían nada que ver ahí. Eso causa que la gente dice, Eric, no anda. Yo estoy creando sitios y no andan. Claro, porque tus dominios no están enlazados con tu servidor. Ahora, si este señor tendría un multidominio, de por vida, todos los dominios que quiere poner en este servidor, tiene a todos los dominios que va a comprar, tiene que poner esos 2 DNS. A cada dominio. Si tú quieres que estos dominios estén en la caja CP33, que es tu servidor que estás pagando. ¿Ok? Entonces, tú compras una vez un servidor multidominio, es lo más inteligente, multidominio, y todos los dominios que compras, tú pones los 2 DNS, estos. En este caso, de este señor, el tuyo puede ser la caja 38, 46 y 112, no sé. ¿Ok? Entonces, así va a funcionar. Pero si acabas de hacerlo, espérate un par de horas. Y es lo único que te tengo que decir, va a funcionar 100%.
ahorita van a poder ver este video y no van a tener que mandar un montón de tickets preguntándonos por qué no anda, porque ahorita todos saben por qué no anda, porque no tienen los DNS correctos. ¿Ok? Espero que te sea bien útil y nos vemos en otro video.